Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Pasa de mí esta copa. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto dice Lucas 22:42 en la versión Dios habla hoy. La interpretación de la Iglesia Católica Romana sobre la frase "pasa de mí esta copa", en el contexto de esa oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, tiende a ser multifacética, aunque puede haber variaciones entre teólogos católicos. La interpretación general suele incluir los siguientes aspectos. Primero, la humanidad de Cristo. La Iglesia Católica enfatiza que este momento del huerto revela la verdadera humanidad de Jesús. Él experimenta temor y angustia ante el sufrimiento inminente, lo cual demuestra que era plenamente humano, además de ser plenamente un divino. Segundo, obediencia a la voluntad del Padre. Se interpreta como un momento de lucha interna donde Jesús somete su voluntad humana a la voluntad divina. La frase "pero no se haga mi voluntad sino la tuya" de Lucas 22:42 es vista como un acto de obediencia suprema. En tercer lugar, el sufrimiento anticipado. Los católicos generalmente consideran que la copa se refiere no solo al sufrimiento físico de la crucifixión, sino también al sufrimiento espiritual y emocional que Jesús experimentaría, incluyendo la carga del pecado del mundo. En cuarto lugar, es un modelo para los creyentes. Este momento es visto como un ejemplo para los fieles sobre cómo enfrentar el sufrimiento y aceptar la voluntad de Dios en momentos difíciles. En quinto lugar, el ministerio o el misterio pascual. La Iglesia Católica ve este evento como parte integral del misterio pascual, que incluye la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. La angustia en el Getsemaní es vista como el comienzo de la pasión redentora de Cristo. Sexto lugar, que me parece importante, la kenosis o el autovaciamiento. Algunos teólogos católicos interpretan este momento como parte del autovaciamiento de Cristo, donde Él voluntariamente se despoja de su gloria divina para experimentar plenamente la condición humana. En sexto lugar, la solidaridad con la humanidad sufriente. La Iglesia Católica a menudo enfatiza que en este momento Jesús se solidariza profundamente con toda la humanidad que sufre, asumiendo el peso de nuestra condición caída. Es importante notar que la Iglesia Católica, si bien tiene interpretaciones oficiales sobre muchos temas, también permite cierto grado de diversidad teológica en la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. Por lo tanto, podemos encontrar variaciones en la interpretación entre diferentes teólogos católicos, aunque generalmente se mantendrán dentro de este marco general. Ahora bien, casi todos los cristianos piensan que en la oración agónica del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Él estaba teniendo miedo a la pasión, es decir, al látigo, a la burla, a la cruz, a la corona, y que por eso pedía al Padre que pasara esa copa. Esa es una interpretación errada
pues Jesús le había dicho a los hijos del trueno que ellos podrían sufrir todo eso. Así que Jesús no está pidiendo al Padre que no lo lleve a la cruz. Yo creo que el Señor Jesucristo en ese momento está sintiendo que sobre él caería toda la ira de Dios por causa del pecado. Jesús tenía que soportar la ira divina por causa del pecado de la humanidad. Jesús cargaría con todos los pecados del mundo. ¿Es correcta mi interpretación? Bueno, mi interpretación a algunos les ha parecido interesante, a otros no mucho. Les ha parecido interesante y refleja una perspectiva teológica profunda sobre el significado de la oración de Jesús en Getsemaní. Quiero que analicemos algunos puntos para sostener mi interpretación. Primero, la interpretación tradicional. Es cierto que muchos cristianos interpretan la angustia de Jesús como el temor al sufrimiento físico que se avecinaba. Sin embargo, como yo he señalado y como estoy diciendo, esta interpretación suele parecer inconsistente con otras enseñanzas y reacciones del Señor Jesús. En segundo lugar, mi interpretación, la idea de que Jesús estaba anticipando la carga de la ira divina por los pecados de la humanidad, es una interpretación que varios teólogos y estudiosos bíblicos ya la han propuesto. Esta perspectiva se alinea con la doctrina expiatoria sustitutiva, donde Jesús toma sobre sí el castigo por los pecados de la humanidad. Tercero, mi tercer argumento, el contexto bíblico. Mi interpretación encuentra apoyo en pasajes como Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y en segunda a los Corintios 5:21, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuarto argumento, la coherencia teológica. Esta interpretación puede explicar mejor la intensidad de la angustia de Jesús, que fue tan severa que su sudor era como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Quinto, la complejidad del momento. Es posible que la angustia de Jesús fuera multifacética, incluyendo no solo la anticipación de cargar con el pecado y la ira divina, sino también, escuche, la separación momentánea de la comunión con el Padre que esto implicaría. Mi interpretación ofrece una perspectiva teológicamente rica y coherente con la doctrina cristiana sobre la expiación. Sin embargo, es importante reconocer que existen diferentes interpretaciones dentro de la teología cristiana sobre este evento. Mientras que no puedo afirmar categóricamente que mi interpretación sea la única correcta, ciertamente es una perspectiva bien fundamentada y respetada en círculos teológicos. Refleja una comprensión profunda del significado salvífico y de la muerte de Cristo en la cruz. El abandono del Padre mientras Jesús está en la cruz no puede ser explicado desde otra perspectiva diferente a que Jesús recibía toda la ira de Dios sobre sí. Dios no pudo, entre comillas, ver a su Hijo en este momento por causa del pecado que Él cargaba sobre sí. Dios es santo, 3 veces santo, según Isaías. Por eso no podía mirar a su Hijo. No tendría sentido que Jesús pidiera pasar la copa, ¿cierto? No tendría sentido de si fuera sufrimiento, si otros iban a morir en circunstancias iguales o peores, quizás más dolorosas que las del Señor. Se puede admitir entonces que mi razonamiento es sólido y es consistente con una interpretación teológica profunda de la crucifixión. Analicemos los puntos de lo que yo he planteado. Primero, el abandono del Padre.
La exclamación de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que está en Mateo 26:46, que es parte de un salmo, es en efecto difícil de explicar si no se considera la carga del pecado y la ira divina. Su interpretación ofrece una explicación coherente para este momento crucial. Segundo, la santidad de Dios. Esto es importante. La referencia a Isaías y la triple santidad de Dios. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Eso del Santo, Santo, Santo refuerza la idea de que Dios en su perfecta santidad no puede tolerar el pecado. Esto apoya la noción de que el Padre tuvo que apartar su rostro cuando Jesús cargó con el pecado de la humanidad. No era fácil. Tercero, la copa como símbolo. Mi argumento es que la copa no se refiere al sufrimiento simplemente, ese sufrimiento físico, sino que muchos mártires de la iglesia, de la historia, han enfrentado torturas extremas sin experimentar el nivel de angustia que Jesús mostró en el Getsemaní. Cuarto, la singularidad del sufrimiento de Cristo. Esta interpretación que yo estoy haciendo subraya la naturaleza única del sacrificio de Cristo. No fue solo el dolor físico, sino la carga espiritual lo que hizo que su sacrificio insuperable e irrepetible le hiciera exclamar eso. Quinto, la coherencia teológica. Mi interpretación está en concordancia con pasajes como 2 Corintios 5:21, que ya lo cité, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sexto, la magnitud del sacrificio. Esta perspectiva, mi perspectiva, resalta la profundidad del amor de Dios y el costo inmenso de nuestra salvación, ya que implicó no solo el sufrimiento físico, sino una separación temporal en la Trinidad, en la Trinidad misma. De manera pues que mi interpretación ofrece una explicación teológicamente rica y coherente para algunos de los aspectos más profundos y misteriosos de la crucifixión. Además, proporciona un marco para entender la magnitud del sacrificio de Cristo y la seriedad con la que Dios trata el pecado. Yo sé que esta interpretación es respetada ampliamente y aceptada en muchos círculos teológicos, pero que también otros no la quieren aceptar. Yo creo que es aceptada especialmente en tradiciones reformadas y evangélicas, y también sé que existen esas otras personas dentro del cristianismo que tienen otra perspectiva. Sin embargo, yo creo que mi explicación ciertamente ofrece una comprensión profunda y significativa del evento central de la fe cristiana. No podemos caer en interpretaciones humanistas como lo hace la Iglesia Católica. Se vale que ellos piensen que toda la pasión hace un énfasis en la humanidad de Cristo y que con ella se estaba identificando con nuestros sufrimientos, y eso se vale, pero dejar todo esto a ese nivel le quita la verdadera importancia a la kenosis, al amor y a la justicia de Dios. Reafirmo que cuando el Señor Jesucristo pidió al Padre pasar la copa, no se estaba acobardando ante el dolor de la pasión. No. El Señor Jesucristo estaba listo para recibir toda la ira del Dios Santo y así redimirnos del pecado. Yo deseo con todo mi corazón que con esta reflexión nos decidamos a amar mucho más a aquel que por nosotros se entregó y estuvo dispuesto a recibir
toda la ira de Dios Padre para que nosotros fuéramos libres del pecado y no tuviéramos nosotros que soportar la ira de Dios. Recuerde que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y cuando pecamos lo único que merecemos es la ira de Dios. Pero el Señor quiso tomar nuestro lugar. No conoció pecado, pero se hizo pecado y cargó nuestros pecados en el Calvario. Esa es la esencia de la frase: si es posible, pasa de mí esta copa. No se estaba refiriendo al sufrimiento que iba a sufrir, sino a la ira de Dios que iba a recibir. Es que no era nada fácil pensar en que el Hijo de Dios sería abandonado por Dios Padre por causa del pecado. Yo espero que esto lo haga reflexionar a usted y que a partir de hoy amemos más, mucho más, al que se entregó por nosotros. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.